Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra clase, esta vez con el tema de voz del que clama en el desierto. Eh, le he puesto así más que todo por dos razones. Una, porque es parte importante del Antiguo Testamento, y dos, porque en palabras de Juan el Bautista, esto cobra una importancia bastante grande, y es la que vamos a tratar de ir dilucidando a través de los estudios que hagamos estas 6 semanas en las que vamos a poder estar conversando. Así es que nuestro tema va a ir partiendo por el Antiguo Testamento, con, obviamente, ¿cierto? Hay algunos alcances, especialmente al mundo profético del Antiguo Testamento, cómo esto se alinea con el Nuevo Testamento, y cómo es que deberíamos también hoy día la iglesia, tratar de entenderlo y aplicarlo a la realidad de la iglesia. Y esa es esa es una pregunta que deberíamos nosotros hacernos. La iglesia hoy tiene una voz profética. ¿Cuál es esa voz profética? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es la forma en la que hemos sentido esa voz durante este tiempo? ¿Cuál es la razón? Y ahora esa razón se alinea con lo que nos enseña el texto bíblico desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy. ¿Cómo es que logramos hacer esa unión entre lo que está escrito y lo que vemos hoy día, o también lo que nos han enseñado? Les dejé delante una pregunta. ¿Los profetas defendían una religión verdadera o defendían la vida humana frente a una religión que había perdido su sentido? ¿Por qué hago la pregunta, o desde dónde parto? Generalmente nosotros en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, o más bien en el mundo en general, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el mundo se puede dividir en términos políticos, pero también se puede dividir en términos religiosos. Eh, Políticos en el sentido, ¿cierto?, de que tenemos países, tenemos fronteras, y en términos, obviamente, religiosos, la cantidad de religiones que posee el mundo es enorme, y lamentablemente el mundo se ha dividido entre unas y otras. Eh, Ahora, le hago una pregunta, y aquí me gustaría que pudiéramos conversar. Eh, ¿Qué entendemos por religión? Y si esta palabra religión está conectada con la verdad bíblica. ¿Desde dónde la hemos aprendido? ¿Cómo la hemos aprendido? ¿Qué es lo que sabemos de ella? ¿Es la religión algo que nosotros hayamos podido analizar con el tiempo, o es lo que hemos aprendido? ¿Quién es o qué nos ha dicho, cierto, que nosotros nos encontramos dentro de una religión? Y por último, y creo que esta pregunta es mucho más fácil de responder, ¿fundó Jesús alguna religión? ¿O simplemente, cierto, es algo que nosotros hemos de alguna forma repetido con el tiempo? Entonces les quiero escuchar, quiero saber qué es lo que ustedes piensan de esa palabra, y cómo esa palabra se conecta con el tema bíblico. Sergito. Claro, religión viene de religar. Es el esfuerzo humano por, por conectarse con la divinidad, pero es el esfuerzo humano, ¿ya? Más que porque Dios es el que finalmente se revela a nosotros. Dios es el que de alguna forma nos busca, pero la religión es esa, es el deseo humano de estar conectado con Dios, ¿ya? Ok. Y la otra pregunta decía que Jesús Jesús no vino a entregarnos una religión ni vino a fundar iglesia. Eh, Él nos trajo el reino. O sea, Muchas gracias. la respuesta
de las religiones fue la iglesia. Así es. Muchas gracias. Aprendió muy bien lo que dice aquel profeta de finales del siglo XIX. Briseida y después Enrique. Gracias. Sí, yo iba a decir en primera instancia eso mismo, ¿verdad? El término religar, religar, pero también, digamos, basado en por lo menos mi experiencia en la adolescencia, siendo parte de iglesias evangélicas, ¿verdad? No tanto pentecostales, pero evangélicas, bueno, bautista, misión centroamericana. Decíamos mucho, aquí no te ofrecemos una religión, sino una relación personal con Dios. Siempre había ese énfasis de que religión, eso no era religión, y se hacía el énfasis en algo personal, o sea, individual, ¿verdad? Bilateral, nunca lo colectivo, y solo... o sea, Jesús y yo, ¿verdad? Jesús y yo somos mayoría, incluso decíamos, ¿verdad? Y muchas cuestiones haciendo referencia a lo individual, y no a religión. Decíamos que la religión era lo contrario de la fe o lo contrario a la experiencia personal. Cambio. Muchas gracias, Briseida. Enrique, está silenciado. Está silenciado. He tenido que sacar varias veces la imagen porque estoy con muy mala señal. Se quedan todos frigorizados. Así que por eso no me van a ver en pantalla mucho, salvo cuando vaya a intervenir. Yo estoy totalmente de acuerdo con la definición que dio Sergio. Excelente, eso, el esfuerzo humano por. Pero lo importante no es eso, sino que el esfuerzo que hace el Señor para acercarse a nosotros. Pero yo lo veo. Ahí se nos pega, Enrique. En las cuales tú puedes ser más o menos activo, más o menos dinámico, con más o menos autonomía para tomar decisiones propias, porque si no se te echa de la caravana. O en ese sentido, yo me considero en la caravana cristiana, donde me siento también limitado. Yo en algunas veces quisiera quedarme paradito en un oasis, tranquilito, está muy bonito, pero la caravana sigue y tengo que seguir con la caravana. Y a la inversa, a veces estoy dormido y la caravana sigue avanzando y yo voy dormido arriba de mi vehículo, de mi carro. Entonces todo esto es un poco para mí la religión. Es subirme a la caravana que tiene limitaciones, que a la vez me permite a veces hasta dormirme y no saber dónde estoy centrado, lo que no le pasa a un libre pensador, porque para avanzar tiene que estar permanentemente orientado dónde se encuentra y para dónde va. No sé, me fui por otro lado, pero quería con esto poner un poco más de color a la cosa. Muchas Hasta ahí. gracias, Enrique. Juanito Hernández. Hay, ya he mencionado antes, hay un escritor menonita que es bastante crítico al tema de la religión. Uno, por lo que ya dijeron, es un esfuerzo humano y el otro es porque las religiones establecen barreras. Hay separación entre los seres humanos por las mismas religiones, mientras que lo que busca Jesús, y Pablo lo dice, que en la cruz eh, anuló nuestras enemistades. Y eso, pues, es un tema, pues, que hay que reflexionar mucho por el problema que tienen las religiones de crear separaciones. Así es, muchas gracias, Juanito Hernández. El tema parte, no, el problema no es la palabra, el problema es lo que hemos hecho con la palabra. Ya, y es justamente, en cierto sentido, la misma división, es como la frontera invisible que tenemos, y en la que estamos. Eh, Finalmente podemos decir cuál religión es la buena, cuál religión es la mala, cuál religión se debe de seguir o no. La religión termina en cierto sentido siendo un absoluto. Es decir,
un cuadro en el que yo debo de meterme o salir. ¿Estoy en este cuadro o no estoy en este cuadro? La palabra religión, en cierto modo, es una invención nuestra, no es una invención bíblica, ¿ya? Aunque la leamos en Santiago, ¿cierto? La religión verdadera, más allá de la religión verdadera, en realidad el sentido de vida real que es lo que debería decir, ya más allá de religión. Pero no es una palabra que nosotros vayamos a encontrar en el texto, no en ninguna parte está explícito el término como tal. Dígame, Juanita. Sí, hermano, yo pienso de que en el punto de la religión, muy confuso, pero sobre todo es de predicar comunión y no religión, porque la religión es la separación de ambas personas, de ambas normáticas de distintas iglesias. Entonces yo me imagino eso, yo le hablo a mi congregación y le digo, yo no le voy a predicar religión, yo le voy a predicar comunión, porque la religión es la separación, hermano Marco. Muchas gracias, Juanita. Y aunque justamente la palabra religión significa probablemente volver a juntar, eh, lo que hemos hecho es exactamente lo contrario. El problema no es la palabra, o el problema no es el término, sino lo que hemos hecho con el término. No sé si me explico. Y esto que tiene que ver con el tema de los profetas, ya lo vamos a ver, ya vamos a tratar de entender por qué y qué tiene que ver con eso. La religión terminó siendo un maletín en el que yo llevaba ciertas cosas, pero fuera del maletín no se encontraba esta religión. Entonces, la cáscara del maletín terminó siendo ese borde o esa frontera que no me atrevo a pasar, que no me atrevo a poder continuar. Es decir, cómo yo puedo conocer al otro, cómo puedo yo interiorizarme del otro. Hace muy pocos días atrás, justamente por este tema que está pasando en Medio Oriente, eh, me encontré con por ahí un titular que decía justamente, ¿cierto?, que uno de los líderes decía que esta guerra era una guerra religiosa. Y no lo dijo la gente de Irán, para que ustedes sepan, ¿ya? Que era un enfrentamiento religioso. En algún momento también lo dijo George Bush, George Bush hijo, cuando decidieron atacar Irak. También dijo, en cadena nacional, dijo, esta es una guerra religiosa. Entonces, el tema es que vuelvo a repetir, es, ah, no es el término en sí, sino lo que hemos hecho con el término. El término en sí no es malo. El problema está en que la palabra terminó definiendo a los grupos, ¿sí? El término terminó definiendo a ciertos grupos. Ciertos grupos tenían un nivel de creencia, un estilo de creencia, una forma de creencia, y otros tenían otra. Y entre eso y lo que nosotros vemos en el mundo, ¿cierto? Es que justamente terminamos encajonando mi creencia, ¿ya? Eh, y no dándole a la creencia la libertad de ser. Y es lo que de alguna forma también debemos de preguntarnos. O sea, ¿Dios tiene o no tiene libertad? ¿Dejamos a Dios ser libre? ¿O a través de mi creencia lo termino componiendo en cierta estructura? Y ese es un tema porque generalmente eh, la estructura terminó ahogando a Dios a partir de la creencia que yo poseo o de la creencia con la que yo me identifico o la creencia que puede ser, cierto, en algunos casos, el baluarte del pueblo o de un pueblo, ¿ya?
un pueblo que de alguna forma, ¿cierto?, se hace parte de una creencia y esa creencia tiene que ser sí o sí porque eres parte de ese pueblo. Ustedes recuerdan el texto de Hechos que dice el centurión que cree. ¿Qué dice el texto? Que después de haber creído el centurión, creyó él y su casa. ¿Sí? Bueno, la casa no tenía posibilidades de creer otra cosa, porque el dueño de casa ya creía. ¿Se entiende? O sea, si el dueño de casa cambiaba de religión, cambiaba de creencia o cambiaba de lo que sea, el resto de la familia tenía que seguir el lineamiento del dueño de casa. Hay países que justamente, ¿cierto? La creencia es esta, pero no podemos vincularnos con otro tipo de creencia. Pero eso también pasa a niveles eclesiales. De ahí que tengamos tantas, pero tantas denominaciones evangélicas, porque obviamente nos diferenciamos de la creencia de de la iglesia que está al lado, de la iglesia que está al frente, o de la iglesia que está al otro lado. ¿Y qué importancia tiene esto? Y la importancia es que cuando hablamos del elemento religión, gracias Sergio, Hechos 10, cuando hablamos de religión y hablamos acerca, ¿cierto?, de la institucionalidad, es que también, por ejemplo, yo digo, ¿cierto?, ser cristiano, lo que significa que estoy dentro de un paquete llamado religión cristiana, ¿sí? Mi creencia es la religión cristiana. Independiente de cómo yo quiera llamarla, cómo yo quiera decirle, pero estoy dentro de ese paquete de creencias que es la religión cristiana. Esta religión cristiana tiene ciertas enseñanzas, o podríamos llamarles dogmas. Y esas enseñanzas tienen tales o cuales significados y cómo los debo de emplear, cómo los debo de hacer, y así, tenemos todo un lineamiento para eso. Pero también tienen personas al servicio de esa religión, como sacerdotes, ¿cierto? Pastores, apóstoles y lo que sea, el nombre que le pidamos de cuánto se llama de personas que trabajan dentro de una iglesia. ¿Ya? Entonces les pregunto, el profeta en sí, el profeta en sí, estaba involucrado dentro de la estructura religiosa en el Antiguo Testamento o, en cierto modo, es extra estructura. Dígame, Enrique, estás muteado. No. Está considerado dentro de la estructura, pero no se comporta como estructura, sino que va a la base, a lo sustancial y a llamar la atención de cómo nos hemos distraído del el objetivo que tiene ese grupo. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? Sí. No, yo creo que el profeta eh, estaba para denunciar, entonces no podía estar dentro de una institucionalidad porque si no estaría en contra de la institucionalidad, entonces más bien era independiente para poder realmente entregar el mensaje en forma libre, eso creo. Bien, muchas gracias. Mártir, ¿usted quería decir algo? Sí, en ese mismo camino el profeta no tenía ninguna atadura que le impidiera decir lo que tenía que decir porque estaba en lo cierto y porque también era una orden de Dios decirlo así. Y ahí vemos al profeta Ezequiel, los profetas Isaías. El Señor dice esto y dice que se lo diga a ustedes. Entonces, en ese sentido, él tomaba la palabra de Dios en una forma directa y por eso mismo estaba fuera de la institución para no sentirse atado, ¿verdad? O manipulado o seguir algunos intereses, ¿verdad? Entonces, por eso el profeta era libre en ese sentido, como Dios libre. Solamente. Muchas gracias, Mártir. En resumen, y dígame, Enrique, se le quedó algo en el tintero, pero tienes que dar el micrófono. Hay que recordar que se dice
un profeta no es reconocido en su propia tierra, y es porque estaba dentro. O sea, yo lo veo como el profeta como dentro es reconocido dentro, pero con lo que dice y con lo que manifiesta, se toma la libertad de enfrentarse a la estructura. Y eso significa no solamente una denuncia, significa también una renuncia. Es la tercera característica de un profeta a mi gusto. Anuncio, denuncia y renuncia a su propia comodidad, a su propia pertenencia a lo que estaba. Eso. Gracias, Enrique. Sergio, Sí, es que también habían profetas institucionales que sobre todo le entregaban buenos augurios al rey, por ejemplo, pero esos no eran los profetas verdaderos, eran monigotes de la institucionalidad. muchas gracias, Sergio. En sí, hay profetas, justamente, de hecho, el profeta está dentro y está afuera. Mi hermano Marcos, Germán, sí. Bueno, saludar a todos, Dios les bendiga. Con respecto al profeta, puedo mencionar que me gusta mucho la consagración que tenía el profeta al punto de que era la voz de Dios hablando a través del profeta. Es decir, el profeta no se movía si Dios no le decía que se moviera. Y en sí no tenía una estructura, pero sí mantenía una disciplina y esa disciplina lo hacía tener discípulos. Los discípulos aprendían de los profetas y los seguían. Aun cuando, como digo, no tenían esa la estructura como se menciona, sí había una disciplina y una consagración al punto de que ya ellos no hablaban por sí, sino que hablaban por la voz de Dios a través de ellos. Un abrazo, bendiciones. gracias, Germán. Repito lo que estaba diciendo. El profeta está dentro y está afuera. Está dentro porque obviamente está hablando dentro de un aparato. Y en este caso estamos hablando, ¿cierto?, del judaísmo. Está afuera porque obviamente actúa en cierto sentido libre del aparato religioso, ¿ya? Digámoslo de otra forma, está fuera del aparato cúltico, ya está fuera del culto. Él no es parte de esta plataforma en la que los sacerdotes también podían hablar, porque el sacerdote también, entre comillas, también hablaba en nombre de Dios, ¿ok? Que es el significado de la palabra profeta, es el que habla por boca de otro, es decir, recibe un mensaje y ese mensaje lo tiene que dar a conocer a otros en su contexto. Repito, está entonces dentro y fuera. El tema es que hay profetas am, que no forman, vuelvo a repetir, parte del aparato cúltico, es decir, no es que estén relacionados con el tema de los sacrificios, no están relacionados con el tema de las purezas, la impureza, ¿cierto? Están fuera de este aparato ritualista que conlleva el ser parte de una religión determinada. Sin embargo, sí está dentro porque habla en nombre de Dios. Hay profetas que son, entre comillas, más profesionales y otros que son profetas que han recibido un mensaje y su destino es darlo a conocer. Y por lo tanto, podríamos decirlo que son profetas rústicos. Ya no son de estos profetas que, voy a decirlo como lo decía Germán, ¿cierto? Tienen discípulos. No, no todos tenían discípulos. Algunos tenían y otros no tenían. ¿Ya? Y algunos tenían un mensaje para hoy día y mañana ya dejaban de ser profetas. Recuerden a Amós. Amós dice, no, yo la verdad es que mi trabajo es prácticamente ser labrador, no tengo mucha más, pero tengo este mensaje, ¿ya? Y luego seguramente después del mensaje deja de hacerlo y se dedica a su tema, ¿ok? Entonces, no todos los discípulos, no todos los profetas, perdón, tenían discípulos y seguidores. De hecho, el gran problema de los profetas es que su mensaje en gran cantidad no era aceptado. Y es porque habla desde la libertad
de la expresión. Podríamos decir, como dijo Enrique Fuyá, que el profeta termina siendo un libre pensador, alguien que ha recibido un mensaje, lo cuantifica lo que tiene que decir y lo dice, independiente si al que va a recibir el mensaje le guste o no le guste. Y ahí, en ese sentido, Sergio tiene razón, había profetas que eran un poco más profesionales y que estaban del lado, ¿cierto?, de reyes, pero que eran de este tipo de profetas que obviamente decían lo que el rey quería escuchar o decían lo que el pueblo quería escuchar, pero no lo que Dios quería decir. Y aquí entonces jugamos con el tema de cómo saber cuáles son y cuáles no son, qué o cuáles van a ser las características que van a hacer sumar a un profeta o lo va a hacer restar. Ya Jesús justamente dijo en ese lamento a Jerusalén, 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 tú que matas y apedreas a los que te son enviados. Hoy día sigue pasando lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un profeta, generalmente hablamos casi desde la popularidad de serlo. Y decía, oh, qué bueno, tú eres profeta, qué bien, o sea, qué rico que eres profeta, yo quiero estar junto contigo, no sé, saquemos una selfie a Isaías, oh, una selfie con Isaías. Eh, pero el tema no es ese, o sea, los profetas inclusive carecían de esa popularidad que hoy día nosotros podemos ver, o sea, en ese sentido su entrega, como decía Germán, su entrega no tiene que ver, y esta disciplina que podrían haber tenido, no tiene que ver con los elementos, repito, con los elementos cúlticos o con los elementos religiosos. Tienen que ver con el mensaje que quieren dar, por quién lo quieren dar y a quién lo quieren entregar. Todo funciona en torno al mensaje de quién es, para quién es, ¿ya? El mensaje y de esa manera entonces trabaja el profeta. Hay profetas que, vuelvo a repetir, hoy día son profetas y mañana ya dejan de serlo. Pero hay otros que con el tiempo van entre comillas, a terminar su vida siendo profeta, ¿ya? Pero otros van a dejar en el camino, ¿cierto? Ese andar. El profeta, al contrario de lo que hoy día nosotros hemos podido ver, el profeta no es un vidente, no es un tipo que vaya a estar dando oráculos, no tiene una bolita de cristal, ¿cierto?, para ver el futuro. El profeta tiene un tiempo, vive en ese tiempo y desde ese tiempo habla. ¿Me explico? No está para enunciar cosas en el futuro. Y cuando enuncia cosas en el futuro, lo que hace, lo que hace es ver el pasado, confrontar el presente y entender qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Si bien ese trabajo probablemente no lo vemos completamente en el texto bíblico, sí es parte del pensamiento profético. La iglesia hoy día y después de mucho tiempo, ciertas cosas y ciertas características las ha ido perdiendo. Entonces, lo que creo que nosotros debemos de hacer y durante el tiempo que nos lleve este curso es justamente examinar la realidad que está detrás del profeta para poder darnos cuenta de en dónde estamos, cómo es que vamos a evaluar el trabajo de un profeta o cómo es que lo vamos a entender. Como dice Severino Croato, el profeta no es fundamentalmente un anunciador del futuro, sino un intérprete del presente a partir de la memoria histórica de esta palabra que no tiene que olvidárseles nunca, la alianza. Y esta alianza, obviamente, es de Dios con su pueblo. ¿Sí? Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Y esta palabra alianza
es la que de alguna forma también debemos recuperar en lugar de la palabra religión, que en cierto modo y de cierta manera hemos de alguna forma malentendido o que de alguna manera, cierto, hemos reelaborado en cierto sentido para nuestra conveniencia. ¿Alguien quiere decir algo? Dígame nomás, Juanito. Yo no sé si sea muy temprano para Es soltar muy la temprano, pregunta. son las 10 nomás. Soltar la pregunta, ¿de dónde o dónde se metió esta idea de que el profeta es un vidente? Eh, bueno, la cuestión es tan vieja como, como la misma palabra evidente. Y es tan vieja, digo, porque en realidad, eh, si ustedes se recuerdan, ¿cierto? La historia ha tenido, y Jesús habló acerca de los profetas falsos, entonces, de gente que de alguna forma jugaba con este tema, jugaba con esta palabra. Y la palabra profeta viene de Naví. Entonces, Ujú, porque nosotros, claro, la palabra profeta que nosotros usamos viene del griego, ¿ok? Pero en realidad debemos de entenderla en su concepción a partir de lo que nos enseña el hebreo. Entonces, y el Naví designa a quien ha sido llamado para comunicar una palabra dirigida al pueblo. Fíjense en en esa, en esa pequeña frase al final. Naví, ujú. ¿ya? Designa a quien ha sido llamado, en este caso por Dios, para comunicar una palabra dirigida a una persona, no, a un pueblo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta y ustedes examinan los textos del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que justamente el, el profeta no habla de por sí, es decir, no porque él quiera, sino porque ha sido llamado para hablar en nombre de Dios. Y también, ¿cierto? ¿Para quién? ¿A quién le habla? Y a quién le habla es al pueblo. Pero también, obviamente, le hablaba a los gobernantes e incluso le hablaba a la casta religiosa o sacerdotal de su tiempo. Lo que más nos cuesta entender a nosotros en el mundo evangélico hoy día es que el profeta no solo era crítico del pueblo, sino que el profeta era crítico del pueblo, de sus gobernantes y de su creencia. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ujú, Entonces, esto es tan viejo como sentarse, el tema de que hayan habido personas que hayan dicho, yo hablo en nombre de, pero en realidad nunca hablaron en nombre de, y finalmente lo hacían o por honor propio, o en algunos casos, cierto, enviados por ciertos gobernantes que querían también de alguna forma manipular ciertas cosas. Y entonces, obviamente, ahí encontramos que de ahí que tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos hable acerca de estos profetas verdaderos y de los profetas falsos. Entonces, como decía, lo que no se nos tiene que olvidar es el tema de la importancia histórica de la alianza. Más allá de una religión, es la alianza que Dios hace con un pueblo, o con o con una comunidad, o con un grupo de personas. Es esa alianza que une a Dios con. ¿Ok? No es una creencia, sino el contrato recíproco que hay entre Dios y el ser humano. ¿Se entiende?
Que eso se dé dentro del marco de cierta religión es una cosa, pero que nosotros terminemos enmarcando a Dios en una religión es otra. ¿Podemos nosotros enmarcar a Dios? ¿Podemos nosotros tabular a Dios? ¿Podríamos nosotros decir esto es Dios y esto no es Dios y hacer una plantilla Excel de lo que es y lo que no es? Nuestra creencia, por otro lado, de qué depende? Si yo puedo explicar a Dios o en realidad trato de sumarme a aquello en lo que Dios pueda estar trabajando. ¿Podría yo de alguna forma tratar de determinar qué es lo que es Dios? Y el profeta nunca hizo eso, porque el profeta es llamado. El profeta es llamado para dar un mensaje. El profeta toma el mensaje y lo da, tal como lo ha recibido. Ahora, ese mensaje, en cierto sentido, y alguien puede preguntar, ¿cierto? Preguntarse, ¿es en términos audibles? ¿Cómo es que Dios lo llamó? O sea, el asunto es que generalmente nosotros terminamos entendiendo ah, este llamado o esta voz de Dios como algo audible. Sin embargo, en el caso de los profetas, el profeta es un observador y esa observación le hace justamente, ¿cierto?, sentir ese profundo llamado a decir algo. No lo dicen de la nada, no lo dicen desde una propuesta antojadiza. Fíjense, Amós capítulo 5, verso 21. Dice Amós, puedes leerlo del 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad, que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieran holocausto, ofrenda, no las recibiré. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Sin embargo, corra el juicio como agua y la justicia como impetuoso arroyo. El profeta del tiempo de Amós está viendo la última parte del texto. Su observación está determinada por el último versículo. ¿Cuál es la observación que está haciendo el profeta? ¿Cuál es esa observación? La observación que está haciendo el profeta es de que no existe juicio y de que no hay justicia. ¿Me explico? De ahí que al no ver ni justicia ni juicio, es que a Dios le da exactamente lo mismo que es lo que esté ocurriendo dentro del templo. Para muchas congregaciones cristianas hoy, especialmente en el mundo evangélico, el tema funciona al revés. Nos preocupa mucho más lo que esté sucediendo dentro del culto en lugar de buscar la justicia y hacer juicio. ¿Me estoy dando a entender? Claro, Entonces, el profeta no es alguien que, primero, no a todos les va a terminar gustando lo que el profeta diga. De hecho, la mayoría va a estar justamente fuera de esa línea. Muchos de ellos por eso mismo van a ser perseguidos, muchos de ellos van a ser silenciados, van a ser extraditados y otros van a ser muertos.
el profeta no es una persona popular, no es una persona que va a hablar para ganarse el favor de alguien. Va a hablar porque hay algo que lo mueve a hacerlo. Y vuelvo a repetir, esa es la observación que el profeta hace de su tiempo, de dónde está viviendo y de lo que está ocurriendo a su alrededor. El profeta, por otro lado, Juanito Hernández, le escucho. Va en la misma, exactamente en la misma línea de Isaías. Isaías, que empieza diciendo príncipe de Sodoma. Le está diciendo a su propia gente, a sus propios líderes. Oí la palabra de Jehová y más adelante dice, no me traiga más vana ofrenda, ni el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y sigue hablando de lo mismo, ¿no? Ajá. De hecho, era justamente el pasaje que iba a leer después. Ujú. Juanito el profeta. El adivinador. Juanito el adivinador. Era justamente lo que iba a decir. ¿Alguien más quiere decir algo de lo que hemos dicho? Yo creo que una de las características de los profetas es que su mensaje incomodaba. Ujú. Entonces, yo creo que esa es una de las características que tienen los profetas. Su mensaje incomoda. Y esa es una cuestión re importante. Ajá. Enrique Fuyá. Y después Mártir. Me hago dos preguntas. Una. ¿Puede haber profetas que no saben que lo son o que lo están siendo? Primera. Segundo, ¿se puede ser profeta solo por acciones sin voz? Ujú. Eso nomás. Muy interesantes tus dos preguntas, querido Enrique. Voy a con Mártir primero y después no voy a responder. Bueno, yo podría decir que tuvimos dos profetas en nuestra iglesia. Uno fue el profeta Monseñor Romero, que fue odiado hasta por su misma iglesia, sus mismos compañeros, y que no era popular, digamos, porque él siempre buscaba las comunidades de base, las comunidades pobres, se identificaba más con ellos. Entre ellos estaba otro también, un sacerdote llamado Rutilio Grande, también que de allí tomó elementos Monseñor Romero. Y también otro que puede mencionar es nuestro obispo Medardo Gómez, que también así mismo fue hasta secuestrado, fue torturado, encarcelado, solo por denunciar las injusticias y por estar del lado de los pobres, solamente. Gracias, Mártir. Y ahí respondió Mártir la primera pregunta. Sí, hay profetas que no saben que lo son. Hay ciertas características que uno puede decir. Lo que pasa es que, a ver, lamentablemente el mundo cristiano del presente ha profesionalizado el profetismo. O sea, los que de alguna forma hicieron, entre comillas, una carrera de profeta, entonces son considerados profetas. Sin embargo, a través de la lectura del texto bíblico, nos damos cuenta de que el profeta muchas veces no tiene idea que es profeta. Ahí tienen el caso de Amós, lo acabamos de leer. El tipo está observando, está viendo qué es lo que está pasando en su realidad y obviamente a partir de eso es que él lanza su profecía o más bien dicho su mensaje. ¿Ok? De hecho, la palabra profecía generalmente nosotros la vinculamos a decir qué es lo que va a pasar el día de mañana, pero no es así. El profeta simplemente está dando a conocer un mensaje. Ya, justamente lo que estamos hablando, lo que está diciendo Sergio ahí. Entonces, sí, hay profetas que no saben que lo son y quizás sean los más importantes de escuchar, a los que deberíamos prestarle atención.
Y por otro lado, la otra pregunta de Enrique respecto de, am, ¿podemos encontrar profetas en donde, en donde no? ¿Cómo era la segunda pregunta, Enrique? La pregunta es, ¿se puede ser profeta solo por acciones sin tanta voz principal? Digo, sí, obviamente, no es solo la voz, sino que la acción. Hay profetas que accionan, que no es que tengan que decir mucho, no es que tengan que hablar mucho, sino que demostrar una actitud distinta respecto de... y esto yo espero que se entienda bien. No es una actitud distinta en frente a su religión, sino que es una actitud distinta frente a la vida. Vuelvo a repetir, el tema nosotros de enmarcar toda nuestra preocupación dentro de ciertos parámetros y elementos religiosos no nos ha permitido entender de que la vida va mucho más allá que esas cuatro paredes que hemos inventado a partir de nuestra creencia religiosa. Entonces, eh, ¿cómo es que deberíamos accionar para poder entender realmente el significado del profetismo en el Antiguo Testamento? El profetismo en el Antiguo Testamento debemos de entenderlo a partir primero de que es una persona que está llamada a dar un mensaje que generalmente va a ser un mensaje, y volvemos aquí a las parábolas, va a ser un mensaje disruptivo, no es un mensaje que le va a agradar a alguien. No, el profeta no está hablando para agradarle a alguien, el profeta está hablando porque él ha analizado la historia de la alianza, y en esa historia de la alianza los seres humanos, las personas, sean religiosas o no, se han equivocado. Y entonces él dice ciertas cosas que Dios cree, o más bien dicho, que él cree que Dios desea enunciar a su pueblo. Y muchas veces esta palabra es crítica no solo de la forma de gobernar, de la forma de ser sociedad, sino de la forma de ser religión. Y la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, ¿estamos dispuestos a criticar mi propia creencia? ¿Estamos dispuestos a confrontarnos con nuestra propia forma de creer? Y no estoy hablando de mi creencia evangélica, estoy hablando de mi creencia. Porque a veces anteponemos mi creencia a la creencia de otro. Y por lo tanto, dejamos de escuchar al que está al frente. Y dejamos de escuchar la voz de la sociedad que de alguna forma nos habla. ¿Me estoy dando a entender? Bien, entonces, ¿cómo es que deberíamos de tratar de ir de alguna forma, ¿cierto?, escalando en esto? ¿Cómo lo vemos? José Luis Sicre dice, el profeta no se limita a preservar la tradición religiosa existente. Su tarea consiste en confrontar al pueblo y a sus instituciones cuando éstas traicionan las exigencias de la alianza. Vuelvo a repetir, el profeta no se limita a preservar la tradición religiosa existente. Y cuando estemos hablando de esto, yo lo que les quiero pedir es que nosotros no hagamos, no pensemos en el pasado, sino que pensemos en nuestro presente y en mi presente como cristiano, como evangélico, como persona que está dentro de una iglesia, sea esta católica, adventista o de la iglesia que sea, pero cómo es que nosotros podemos enfrentarnos a eso, cómo es que nosotros lo podemos confrontar también. Ya vuelvo a repetir, el profeta no se limita a preservar la tradición religiosa existente,
Su tarea consiste en confrontar al pueblo y a sus instituciones cuando éstas traicionan las exigencias de la alianza, en ese caso, cuando traicionan aquello que Dios de alguna forma ha mandado. Como dice Johnny, por ahora lo único que esperan las iglesias es que venga alguien y les adivine el futuro. Cosa cosa muy lejana a lo que el texto nos enseña. Y también podemos preguntarnos aquí, ¿cómo podemos traicionar la alianza con Dios? ¿De qué forma traiciono yo la alianza con Dios? Ahora, ¿esta alianza es una alianza cerrada o es una alianza abierta? ¿Qué quiero decir con alianza abierta? Esta alianza, yo de manera libre acepto aquellas cosas que Dios también de alguna forma pide de mí, pero ¿Dios es un Dios que exige o es un Dios que acompaña? Dentro de la vida que yo estoy llevando, dentro de la vida en la que yo estoy envuelto. ¿Qué es lo que traiciono? Y cuando me traiciono a mí mismo, ¿no está o no será parte justamente también de esa alianza? Y por otro lado, ¿no traicionaremos también la alianza con Dios cuando prefiero tentarme con la alianza que he hecho con una institución, sea cual sea esta institución? ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Gracias, Juanito. Si me permite decirle algo Dale, también, dale. con lo último que dijo. Y ese es el asunto de la religión, que también no solamente tenemos que ver que la religión eh, como una expresión de lo que conocemos como divino, ¿no? Como de Dios o la búsqueda de Dios, sino cuando le damos a esas instituciones ese carácter de englobarlo todo, de darle sentido a todo y más bien pues bendecirlas, no importa cuáles sean. Y eso pues es la misma institución política, es el dinero, es el poder, es todas esas cosas que ahora son tan perseguidas y tan, que diría, deseadas por nosotros, por la gente, ¿no? Así es. Dice Mártir, ni siquiera en la misma iglesia hay alianza porque nos traicionamos nosotros mismos, ignorando al otro. Ujú, ujú. Una cuestión que no debe de olvidársenos es que el profeta no constituye una institución él solo. Él no es una institución estable dentro de la estructura y el marco religioso del mundo judío de su tiempo. Él no forma parte de eso. No como los sacerdotes tenían una tradición sacerdotal. Los tipos pertenecían a una casta, ¿ya? El sacerdocio estaba ligado al linaje y a las funciones litúrgicas que definían su estatus, que es el de sacerdote. El profeta aparece en la tradición bíblica como una figura carismática y que su autoridad está justamente delegada a partir de su relación con Dios y no a partir de su posición institucional. La posición institucional, queridos amigos y amigas, creo que ustedes saben que una posición institucional da y juega con el poder. En cambio, el profeta no busca poder ni juega con el poder porque es externo a esa
institucionalidad, porque él no tiene que darle cuenta a nadie, solo a Dios, solo a Dios. Pero ¿cómo le da cuenta a Dios? Cuando su mensaje, vuelvo a repetir, va en dirección de buscar el juicio y la justicia. Ya lo vimos en Amós y también en Isaías, pero también en Ezequiel. Oye, habla en contra de los gobernadores de Israel y dile, oye, ustedes están comiendo, están engordando la oveja para comérsela, después para sacarle la lana y ni siquiera se dan cuenta de cuando de que una de ellas está herida y no vuelven a buscarla. Dígame, Enrique, tu micrófono, tu micrófono. Me hago una pregunta. Otra más. Enrique, te quedas pegado. Mejor que priorice la voz ante la imagen. Ajá. Ahí sí. Dale, ahora sí haz tu pregunta. Ah, perdón. No, me hacía la siguiente pregunta. ¿El sacerdote o el pastor han de tender a ser profetas? Nosotros mismos, cada uno de nosotros, ¿no debemos también tender a ser profetas para poder ser chispa de vida? Ujú. Eso nomás. Gracias, Enrique. Y alguien más me levantó la mano, pero no alcancé a ver quién era. Hable ahora o calle para siempre. Rafael era. Rafael. Hola Marco. Amigo. Eh, Entiendo que dos cualidades que el profeta tiene es que anuncia las buenas nuevas y denuncia la injusticia. Entonces creo que ambas cosas no solamente los profetas históricos la han hecho, sino muchas personas en nuestras sociedades actuales, ¿verdad? Entonces creo que se sigue haciendo ese trabajo y a la gente no le está llamando profeta y incluso corriendo los mismos riesgos que la gente también corrió en aquel tiempo. Y otra cosa es en nuestra teología luterana, hablamos de el sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿Mm? a donde somos enviados y enviadas a través del bautismo a ser iguales. Todos y todas somos iguales. No, luterano, yo digo eso porque está dentro del principio ahí, pero entonces el sacerdocio universal, todos los creyentes nos llama a ejercer nuestros mandatos, que son, por ejemplo, los mismos de los profetas, anunciar y denunciar. Entonces, creo que es una cosa como muy de si puedo o no hacerlo, ¿verdad? Si tengo favorable o no el contexto para hacerlo. Entonces, no es una pregunta, sino más bien un aporte, lo que estoy diciendo ahora, porque sí, yo veo en los profetas un trabajo muy, muy respetado. Eh, la mayoría de los profetas que hemos leído han tenido altos y bajos. Y esos altos y bajos en sus cosas personales también han influido en cómo han de alguna manera guiado, pero tenían la ventaja de comunicarse con Dios. Yo creo que esa es como la, la forma en que realmente la gente los respetaba por mucho más que eso. Bueno, no todos, pero en su mayoría sí contaban con ese favor de Dios. Entonces ahora, por mucho que se reclame, por ejemplo, afuera, la gente dice, bueno, está gritando ahí otra vez y no, difícilmente le van a llamar profeta a una persona que va a estar en un espacio gritando por lo mismo, por el río Lempa, por ejemplo, que acaba de ser el Día Nacional del Río Lempa, que es un río achuelo que pasa aquí, bueno, nuestro gran río.
porque es el único que tenemos más grande. Eh, Hubo una actividad donde mucha gente se fue. Yo pude ver al padre Chopin, Vicente Chopin, por ejemplo, que es alguien que ejerce también teología aquí, en un puente. Allí se paró y comenzó a gritar, decir cosas muy importantes, este, con rostro de pueblo. Y otros y otras más, pues, que han hecho también esa labor, que gracias a Dios lo hacemos, pero no las llamamos profetas, aunque dicen casi las mismas palabras que los profetas. Me quedo ahí. Muchas gracias, Rafael, y gracias también, Enrique. Quiero hacer una pequeña diferencia. Si bien nosotros deberíamos cumplir también esa función de profeta, eh, la verdad es que con el tiempo, la palabra se ha un poco distorsionado y lo que nosotros sabemos y entendemos de los profetas también se ha distorsionado. Y también, por otro lado, eh, a ver, ¿cómo lo digo? El tema es que no es mi llamado. En este caso, no es mi llamado, es nuestro llamado. Entonces, ya si bien no vamos a tener profetas y no tenemos profetas como los que teníamos en el Antiguo Testamento y que en cierto sentido murieron con Jesús, que es considerado para algunas religiones como el mayor expositor del profetismo, y por nosotros como el mayor expositor de la voluntad de Dios, am, después de eso, el profetismo como tal o como se podría haber visto, o sea, podría haber visualizado en el Antiguo Testamento, no existe, no hay. Sin embargo, Jesús en su llamado, en su trabajo, no involucró a una persona, involucró a quienes lo seguían. ¿Me doy a entender? Cuando dice, id por todo el mundo, el id es para mí o es para todos. Es para todos. Y por lo tanto debemos de funcionar como comunidad. Por lo tanto, el mensaje ya no es desde la individualidad de una persona, sino que el mensaje debería ser desde la colectividad en la que yo estoy. Lo que significa es que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, o más bien retornar, es a recuperar la voz profética de la iglesia. Ya no es un individuo, es la comunidad. Y esto lo vamos a tratar de ir desglosando e ir entendiendo a medida que pasen los días y vayamos conversando. ¿Y esto por qué? Porque el cristianismo occidental, repito lo que he dicho en muchas clases todo el tiempo, el cristianismo occidental nos enseñó a ser individualistas y a hablar desde la individualidad. Pero el mensaje de Jesús no es para hablarlo desde la individualidad, sino desde lo colectivo. ¿Cómo creció la iglesia en el primer siglo? ¿La iglesia creció por la predicación individual o el trabajo individual de los apóstoles? ¿O es que creció a raíz del trabajo comunitario en el que ellos decidieron involucrarse? Si bien hemos sido llamados para ser enviados, mi llamado no es desde una posición individualista, sino que nace desde una posición en el que el otro también tiene participación conmigo. De ahí que, preguntaba adelante, ¿cierto? Por su fruto los conoceréis. ¿A quién van a conocer? ¿A mí o a mi comunidad? Porque si nos seguimos planteando desde lo individual, hemos perdido el norte. ¿Cómo funcionaban las comunidades primitivas? ¿Cómo es que funcionó el cristianismo primitivo? Si bien
Juan el Bautista, y vamos a ver toda su importancia durante las clases, Juan el Bautista y Jesús son elementos individuales poderosos, no actuaron desde la individualidad y no actuaron por la individualidad, sino que actuaron por una comunidad y para esa comunidad y para que esa comunidad aprendiera también el mismo ejercicio de actuar hacia otros. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Díganme. Sí, vamos bien. Vamos bien. Ok, muchas gracias, Martín. Gracias, Enrique, por los deditos. Gracias por su apoyo emocional. Gracias, Iracema, por ese dedito flotante que no sé hacer, que no. Nunca he sabido cómo se pueden hacer esos deditos, ¿no? Nunca he encontrado el botón para hacerlo. Bien, continuemos entonces. Eh, a ver, dice Juan aquí, hay labor profética en personas que sin declararse creyentes han entregado su vida a defender la vida. Estoy pensando en Berta Cáceres y su agrupación en Copín. Eh, y esa es una cuestión re importante, pero las vamos a ver después con más calma. ¿Ustedes han escuchado el texto que dice que si nosotros nos callamos, aún las piedras van a hablar? También, si nosotros nos callamos, otros profetas distintos a nosotros se van a levantar. Y otros profetas u otras comunidades que actúan proféticamente se van a levantar en lugar de que nos levantemos nosotros y seamos nosotros quienes de alguna forma defendamos también todo aquello que el mismo Dios y Jesús han defendido. Bien, continuemos. Entonces decíamos, ¿cierto?, que el profeta no actúa desde una posición institucional, sino más bien desde el llamado divino que tienen, y de a partir de ese llamado divino es que ellos actúan. Ya vimos el ejemplo de Amós, que justamente él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, por lo tanto él actúa fuera de esa institucionalidad. Una de las cuestiones, y esto debe de entenderse muy bien, y ojalá deberíamos nosotros aprender a hacerlo dentro de nuestras comunidades, es que la tradición profética denuncia la corrupción de los líderes religiosos. Repito, una de las cosas que hacen los profetas es, ¿cierto?, hablar en contra de la corrupción de líderes religiosos. En este caso, no de líderes religiosos externos, sino de líderes religiosos, perdón, dentro del aparato religioso en el que yo me encuentro. Hay una parte que quiero que leamos, que está en Miqueas, capítulo 3, y, y quiero que lo leamos quiero que lo leamos con mucho sentimiento. Creo que es una cuestión muy importante. Y que de alguna manera este texto también nos ayude a nosotros a examinarnos y a examinar también nuestra propia creencia y a nuestros propios líderes religiosos y también a examinarnos nosotros como líderes religiosos que pudiéramos ser. Miqueas capítulo 3 desde el verso 9 en adelante, dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes se enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros?
Vuelvo a repetir el verso 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el mismo Dios. O sea, usan a Dios para ser corruptos. La verdad es que cuando leí esto, cuando leí este pasaje, y me doy cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, y disculpen cómo lo voy a decir, pero no tengo otra forma de decirlo, cómo es que el mundo evangélico se ha vendido al sistema, cómo es que el mundo cristiano se ha vendido a un sistema que lo único que ha hecho es abusar de las personas. Los elementos corruptos que tiene la sociedad han entrado dentro de la misma iglesia y hoy día el poder, el dinero, la riqueza, la popularidad le ha ganado al juicio de Dios. Al juicio, hablo de la justicia de Dios. Lo que dice el verso 9 y 10. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Cuando leo esto, ustedes coloquen ahí la palabra iglesia, la palabra catedral, la palabra capilla, la palabra templo del mundo evangélico. Cuando diga esto, léanlo así. Oíd esto ahora, jefes del templo y capitanes de la iglesia, que abomináis el juicio y pervierten todo el derecho. Y esto es horrible, pero es la verdad. Lo que viene ahora es la verdad. Que edifican con sangre y con injusticia. ¿No les duele este versículo? ¿No les hace sentir algo por dentro? ¿No les provoca náuseas todo lo que está ocurriendo, tanto con el sistema religioso como en el mismo sistema social en el que vivimos? En que finalmente los elementos corruptos pueden entrar por cualquier lado, por cualquier parte. Y hoy día la iglesia está incapacitada para cumplir su labor profética, porque la iglesia ha sido cooptada por el poder. Mártir, usted quería decir algo, parece. Sí, es realmente, ¿cómo se llama? Indignante, realmente preocupante que la iglesia se ha quedado callada en nuestro pueblo, nuestra capital, cuando miles, pero miles de personas les quitaron su trabajo, les quitaron su vida, les quitaron su negocio, les quitaron donde ellos habían pasado por mucho tiempo alimentando a su familia, y de un tajo, por una ley de excepción, por una ley represiva, han dejado a miles sin comer. Y la iglesia callada, sorda, muda y ciega, solamente. Muchas gracias, Mártir. ¿Alguien más quiere decir algo? Marco, Rafael. yo diría que es bien difícil juzgar hacia allá porque creo que la primera responsabilidad es ¿qué hago yo? Entonces, frente al escenario que estoy planteando, donde me está tocando hacer mi vida y si es posible hacer iglesia. Entonces, yo creo que el primer enjuague que hay que hacer es hacia adentro, pues. Entonces, ¿qué tan profeta estoy siendo, verdad? ¿Qué tanto he aceptado el llamado de Dios de ir
por todo el mundo, ¿va? Entonces, creo que es bien difícil porque aquí podemos pasar toda la noche hablando, por ejemplo, de cuando tú estabas leyendo aquel texto anteriormente, yo me estaba trasladando hacia las iglesias proféticas donde hay personas que te dicen qué es lo que tenés y hay unas personas que hasta logran con algo, pueden poner mano, pues, con varios métodos que se logra hacer ahí. Y nosotros decimos, ah, sí, entonces comenzamos a ponerles a todo, pero yo creo que hacia adentro de nosotros y nosotras hay una gran deuda en ese sentido de que tanto hemos avanzado en una discusión interna. Digo esto no es porque que estemos fallando en algo, sino porque así ha sido como el transcurrir, ¿verdad? De las cosas. Y difícilmente vamos a cambiar, pues, o sea, de la noche a la mañana, solo porque tenemos esta plática, pero hay miedo de decir las cosas, miedo de perder mi trabajo, miedo de ser desplazado, miedo de que el sistema me señale, miedo de que mi familia me bote de la casa. Bueno, hay muchos miedos pasando, pues. Y yo creo que eso es natural en el sentido de quizás no estamos preparados para asumir un rol como lo asumieron los profetas en aquel tiempo, de lo que se señala también en los textos ahí. Entonces creo que el ser profeta también es estar consciente de los riesgos que tiene ser profeta. Anunciar o más bien denunciar también tiene riesgos. Por ejemplo, ahora aquí en El Salvador, las iglesias estamos a media tinta en ese sentido, pues, y, y ha sido consciente, somos conscientes que no estamos diciendo lo que se debe decir como debe decirse, ¿verdad? Pero realmente es por el cuido. Ahora le llamamos palabra cuido, ¿verdad? Cada vez que va apareciendo en el escenario le ponemos un nombre, ahora hemos puesto cuido. Y yo me alineo con ese pensamiento de cuido, o sea, porque realmente si te salís de ahí, entonces creo que no estamos mal cuando decimos que eh, hay que hacer primeramente un esbozo hacia adentro de decir qué tanto estoy aportando yo para ver que los demás aporten, y luego pues hacer una discusión hacia afuera de decir, bueno, si yo estoy haciendo lo posible por hacer cosas, también puedo exigir, ¿va? Puedo exigir que también los demás o las demás se unan a todo. Entonces creo que es un ministerio que lleva sus riesgos, pues, ¿verdad? Gracias, Rafael. Antes de dejar a Juanito, eh, sí, pero vuelvo a repetir un concepto que es el que tenemos que tratar de poder recuperar. Y yo entiendo muy bien lo que dice Rafael. En realidad, por ejemplo, si yo me voy a ir a parar en cierto lugar y a decir tales o cuales cosas, seguramente, y como está la situación en El Salvador, seguramente lo van a apresar y dentro de 2 años no lo van a poder ni siquiera ver, ni siquiera va a poder tener derecho a juicio. Vuelvo a repetir, el tema nosotros debemos de apartarlo de lo individual. El tema no es lo que yo puedo hacer, el tema es lo que nosotros podemos hacer. Ya no podemos pretender ser esos profetas del Antiguo Testamento porque simplemente no podemos. No están las condiciones para eso. Y por otro lado, tenemos que entender el mensaje de Jesús, que el mensaje de Jesús no está alineado con la individualidad del sujeto, sino con la colectividad en la que nosotros estamos. Yo no puedo hablar a partir de mi individualidad, sino de mi reflexión colectiva. Y obviamente eso nos va a costar. Esto no es fácil y nunca ha sido fácil y no va a ser fácil. Y no porque estemos discutiendo aquí esto, como dice Rafael, se va a solucionar todo. De hecho, probablemente no se va a solucionar nada. Sin embargo, tenemos que hacer la discusión y tenemos que dar la discusión. Y algo de aquí debe de quedar para que otros también puedan hacer. No podemos, o sea, es bajo esa premisa, yo no viajaría a El Salvador.
porque entonces estoy entendiendo de que si yo digo algo, probablemente no volveré a ver a mi familia, porque probablemente estoy corriendo el riesgo de decir algo en donde no tenga que decirlo. Pero no me mueve mi individualidad, sino que yo voy a una comunidad y voy a hablar con esa comunidad y con esa comunidad voy a actuar. Espero explicarme con lo que estoy diciendo. Juanito Hernández. Bueno, que hay que decirlo. ¿Por qué razón? Precisamente una de las cosas de los controles que se ejercen sobre nosotros es no nombrar las cosas con aquellos términos que mejor las definen en base a la naturaleza que muestra ser. Y yo entiendo que, pues yo también he padecido y padezco de temor. Creo que la iglesia que quiere ser fiel a Jesucristo tiene que plantearse estrategias de trabajo. Y, por ejemplo, el asunto es que la iglesia normalmente, bueno, es un espacio público. El templo va cualquiera y escucha, ¿no? Y quizás hay que desarrollar algunas formas de hacer educación en grupos más, diría, familiares, donde puedan, pues, discutirse con confianza algunos temas y no solo discutirse, sino también buscar formas de acción que vayan en concordancia con esas discusiones o con lo que creemos solamente. Muchas gracias, querido Juan Hernández. Yo lo que pretendo, vuelvo a repetir, si estamos hablando de profetas y de profetismo hoy día, es porque realmente han salido una cantidad de pseudo profetas por ahí, como por ejemplo Cash Luna, o este tipo Gin o Gil, no me acuerdo cómo se llama, eh, que han Benny Hinn. desfigurado, Benny Hinn, que han desfigurado el Evangelio, lo han desfigurado, lo han utilizado y han vivido de él de una forma en la que sus feligreses jamás van a poder hacerlo. Si hablamos y estamos hablando de esto, es porque han habido personas que se han aprovechado de otras a través de esto. Yo no sé, hace tiempo atrás, yo creo que les conté a algunos de ustedes una historia que le pasó al rector del Seminario Teológico Bautista, Sergio de conocerlo, a Oscar Pereira. Oscar Pereira tenía a su hija muy, muy enferma. Vino un pseudo sanador y profeta a su casa y él, desesperado porque su hija estaba muy enferma, le dijo, ok, ore porque ya no tengo ninguna otra posibilidad más. Y con esto no estoy diciendo de que ocurran otras cosas. Eh, y ok, oró y todo lo demás y la persona le dijo, Dios me mostró que su hija se va a sanar. Un par de días después su hija muere. Si bien entiendo de que Dios sigue haciendo milagros y va a seguir haciendo milagros cuando Él, en realidad, hasta cuando Él se le plazca, porque es Dios. Pero Dios no puede ser manejado, no puede ser Dios manejable. Dios va a sanar a quien Él tenga ganas de sanar, pero no puedo determinar yo quién es esa persona. Y de hecho, cuando Jesús sanó, generalmente alabó la fe de las personas. No alabó el hecho de que Él fuera el que haya producido el milagro. Es más, en algún momento una persona se acercó donde Jesús y le dijo, "Oh, yo creo que tú puedes hacer. No, pues si tienes fe, le dijo Jesús, te es posible. Y la persona le respondió entonces, ayuda a mi fe. Si estoy hablando de esto es porque en América Latina se ha abusado de las personas a través de esto. Y nos vamos a dar cuenta de algunos ejemplos y algunas cosas que han pasado.
en las que las cosas no han terminado bien y han terminado muy mal, no solo para uno, como en el caso, ¿cierto?, de James Jones, que terminó con más de 900 personas muertas, siendo él un pseudo profeta en Guyana, en donde hace que más de 900 personas tomen algo que los va a matar. No estoy hablando de esto solo por una cuestión antojadiza, sino por la recuperación de algo que la iglesia debió haber seguido haciendo, que el ejemplo lo dejaron Juan el Bautista y Jesús, y que la iglesia lo siguió replicando con el tiempo. Nos dice Wilber, hay un pensamiento que me gusta de Martín Lutero y dice que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para descansar en su voluntad. Muy atinada la frase. Gracias, Wilber, por compartirlo. Pero no sé si me estoy dando a entender. El tema, vuelvo a repetir, es que si nosotros seguimos, disculpen cómo lo voy a decir también, pero si nosotros seguimos siendo individuos, no vamos a llegar a ninguna parte. Si nosotros llegamos a ser nosotros, entonces sí, podríamos avanzar. No estamos discutiendo para cambiar el mundo porque no lo podemos cambiar. Podemos hacer pequeños cambios dentro de los lugares en donde nos encontramos, que es hacia donde también los profetas apuntaban. Pero esta pretensión tiene que ir en búsqueda de esa justicia que Dios nos pide que busquemos. En palabras de Jesús, más buscad primeramente el reino y su justicia, y luego las demás cosas van a ser añadidas. Si, si la iglesia, el apóstol, el pastor, el líder eclesial pierde de vista la justicia de Dios, entonces que se olvide de orar, que se olvide de pedir, que se olvide de cantar, porque lo que Dios busca es que hagamos justicia. Y el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta bueno, el profeta que hablaba, ¿cierto?, de parte de Dios, ese profeta de lo que hablaba era justamente de recuperar esa visión de justicia que se había perdido en la institucionalidad, sea esta política o religiosa. Briseida. Gracias, Marco. Esa reflexión me estaba haciendo pensar dos cosas. Una, recordar la reflexión que teníamos ayer domingo en la iglesia nuestra, en donde, bueno, Pastor Rafael estaba hablando sobre el ciego, ¿verdad? De nacimiento que Jesús sanó en un día sábado y todo el escándalo que eso implicó para los religiosos, ¿verdad? Los judíos de esa época y todo eso. Entonces, decíamos que lo que Jesús les dice al final es que si fueran, porque ellos le dicen, ¿verdad? ¿Acaso nosotros somos ciegos también? Y Jesús les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero por cuanto dicen que ven, el pecado de ustedes permanece. Entonces, decíamos que es como esa situación, esa escena, estaban poniendo digamos, la religión, decíamos, ¿verdad? O la institucionalidad, los mandamientos, lo que sea, de no hacer nada en sábado, por encima de la dignidad humana de esta persona, ¿verdad? Que Jesús tuvo compasión, era ciego y lo sanó en un día sábado, aunque la ley decía que no se debía hacer ningún trabajo en sábado. Entonces es lo mismo que tú estás diciendo y también me hacía pensar en 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor, que aunque hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy, aunque dice algo como de los címbalos, ¿verdad? O sea, como que haga mucho ruido y no tengo amor, nada soy. O sea, al final de eso se trata, ¿no? De la dignidad, digamos, humana de la persona, valga la redundancia, y del amor hacia nosotros mismos y el amor hacia Dios. Cambio. Cambio. No me acordé del sonido. Dice Kevin aquí, también en el ambiente musical cristiano se abusa
de dar palabras proféticas falsas a personas enfermas terminan siendo la burla de muchos y la decepción de otros. No podemos abusar como profetas, dice Kevin. Y sí, bueno, también la música se ha prestado para muchas cosas. ¿Y existirá música profética? Y por otro lado, ¿existirá música profética fuera de la iglesia? Lo veremos en el próximo capítulo. Pero sí, vamos a lo mejor a ver algo de eso que creo que es bastante interesante. Eh, si nosotros vamos a analizar, de hecho, les quiero contar un secreto. Lo que estoy haciendo hoy día es menos que la introducción del curso. Eh, Solo quise hacer algunos apuntes de algunas cosas para que los podamos tener en cuenta y recién la otra semana empezamos ya con la introducción y nos metemos de lleno dentro ya del lenguaje del curso propiamente tal, ¿ya? Solo quería que viéramos algunas cosas para entender bien cómo es que nosotros vemos el profetismo hoy día y cómo es que se vio en la antigüedad. Y una de las cosas que debemos de entender es de que no existe ninguna forma de ver el profetismo sino a través de la reinterpretación que Jesús y Juan el Bautista hacen de esta, ah, no profesión, de este llamado. Jesús y Juan el Bautista reinterpretan el llamado profético. Jesús no está para declarar cosas que van a pasar en un futuro lejano, sino para hablar acerca de su presente y en el caso de Juan y de Jesús, acerca del anuncio de la inminente llegada del reino de Dios. El mensaje central profético de Juan y de Jesús es el anuncio de la llegada del reino. Juan el Bautista es presentado por los evangelios justamente como una figura preponderante dentro del movimiento profético reinterpretado. Él, parecido a los profetas del Antiguo Testamento, pero que en su caso el anuncio del reino va primero, él es que inicia esta reinterpretación que va a pasar también como posta a Jesús. Su predicación se desarrolla fuera de los marcos institucionales. Les hago una pregunta, honestamente, una pregunta muy honesta, y me encantaría que me la puedan responder. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un mensaje sobre la vida de Juan el Bautista? O, dicho de otra forma, ¿cuándo fue la última vez que yo hablé en mi comunidad de la figura de Juan el Bautista? Seamos honestos, seamos honestos. Digamos, ¿cuándo fue la última vez que lo escucharon o lo dijeron? Les escucho. Casi nunca se habla. Por favor. Sí, en nuestro caso, cuando corresponde al ciclo litúrgico, ¿verdad? De esas lecturas sobre Juan el Bautista, yo recuerdo que sí, el año pasado, pero no me acuerdo cuándo, pero sí hablamos cuando correspondió ese evangelio para ese domingo, de acuerdo al calendario litúrgico. Pero ¿cómo hablamos en el calendario litúrgico? En ¿O nuestro de qué? caso, en nuestro caso nos corresponde una clase de discipulado sobre el bautismo. Ahí se habla de Juan el Bautista y cómo no quería bautizar a Jesús, pero en el enfoque del bautismo, no en el enfoque de la profecía. O
En el enfoque de Marco, solamente, o solamente en el enfoque de Juan. No estoy hablando ¿se entiende, no? Estoy hablando de la figura de Juan y de su participación y de su importancia dentro de la vida de Jesús, dentro de la vida de las primeras comunidades. Ustedes saben, tarea para la casa, esta va a ser la primera tarea que ustedes van a tener eh, que hacer. Ustedes saben que al día de hoy existe una religión en que la figura preponderante de ese movimiento es Juan el Bautista. Entonces su tarea va a consistir en decirme cuál es esa religión y por qué. Por lo tanto, van a tener que investigar un poquitito. Vuelvo a repetir, la última vez que hablamos de Juan el Bautista, de su legado, de su acción y de su posición en frente de la institucionalidad política, social y religiosa de su tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que lo oyeron o lo dijeron? hola Marco, yo he hablado varias veces de este tema de Juan el Bautista y ubicarlo como el profeta, el testigo de la luz, no la luz, sino el testigo de la luz, otras cosas más que también se han hablado de Juan el Bautista, de cómo anunció y denunció la injusticia, incluso frente a emperadores, pues. Entonces, y creo que hemos hablado de ese rol de Juan Bautista, de esa voz que clama en el desierto. Hemos hablado del rol de Juan Bautista de pararse frente al imperio, que por tal razón sufrió la muerte que sufrió. Hemos hablado de Juan Bautista también sobre la última era de los profetas. Hemos hablado de Juan Bautista sobre el tema de que ahí culmina todo un proceso que viene avanzando y que después sigue Jesús con su ministerio, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista calla, comienza Jesús y habla de su ministerio. Creo que hemos hablado algunas cosas alrededor de eso en las prédicas, en el momento en que toca hablar de él, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Rafael. Y hago esta pregunta en realidad en razón de que ah, de alguna forma, con el tiempo, la iglesia se fue olvidando de la figura de Juan el Bautista. Eh, mira, imagínate, Sergio y yo somos bautistas, pero dentro de nuestra iglesia se habla poco y nada de Juan el Bautista. Y más nada que poco, o sea, así, así de brutal es la cosa, prácticamente no se habla de la figura de Juan el Bautista. Eh, y es primordial que recuperemos la imagen de Juan el Bautista. Esto quiero que se entienda muy bien, y creo que lo hemos hablado en muchas clases antes también, pero la figura de Jesús no sería la misma sin la aparición de Juan el Bautista. O sea, si de alguna forma yo quisiera que la imagen de Jesús ah, tuviera mucho más importancia dentro de mi comunidad, quizá lo que debería hacer es comportarme también como Juan el Bautista y hacer lo que Juan el Bautista hizo. Eh, lo que dice Sergio ahí en el chat dice, yo tengo una crítica a Juan, no supo cerrar su ministerio, ya que siguió teniendo discípulos en paralelo a Jesús. El tema es un poquitito más profundo que eso, mi querido Sergio. Am, Porque la figura de Jesús no opaca la figura de Juan. De hecho,
recuerda lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. No se ha levantado en la tierra un hijo de mujer como Juan el Bautista. El problema no es que él no la cierre, el problema es que los evangelistas no consignaron justamente eso, porque los evangelios están hechos en torno a la figura de Jesús, pero ahí entramos a un tema teológico bastante distinto. Sin embargo, en cierto sentido debe de considerarse como cierre cuando él dice y manda a uno de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o es que esperamos a otro? Y Jesús no le responde con palabras, sino que le dice, mira, anda, ve, mira las cosas que estás viendo, mira lo que ha pasado. Es decir, mi acción de alguna forma habla mucho más que las palabras que te estoy diciendo. Entonces sí, en ese sentido, pero imagínate que el problema no es Juan, el problema es que, y me estoy adelantando a la clase, pero quiero decir solamente esto. Para el mundo de Juan el Bautista, Juan era el Mesías, no Jesús. De hecho, valga la redundancia, el libro de los Hechos consigna que aún en tiempos de Lucas, o de cuando se escribieron el libro de los Hechos, que es en el año 85 o 90, todavía siguen habiendo seguidores de Juan el Bautista, pero que pertenecían a las comunidades de seguidores de Jesús. Por eso les digo, hasta los días de hoy, en pleno siglo XXI, existe al menos una religión que tiene como figura preponderante a Juan el Bautista. Así que antes del próximo lunes yo espero la respuesta de ustedes y que ojalá se explayen un poquitito. ¿Vamos bien o no? ¿Están aburridos? ¿Se está entendiendo la clase? Por favor, háblenme, díganme alguna cosa chistosa, no sé, pero exprésense un poco más. Enrique Fuya, de su micrófono, sí. Es interesante, a mí más que las afirmaciones me gustan las preguntas y eso tú lo has logrado muy bien en todos tus cursos y esta vez también. Nos permite participar, eso es muy bueno, me gustó. Gracias. Gracias, Enrique. Juanito, Em, creo que es corriente que vayamos olvidando todas esas personas de las que somos de alguna manera deudores y que se van quedando en la sombra, ¿no? Dicen que Einstein dijo, por ejemplo, que será difícil que las generaciones futuras crean que un hombre como este caminó sobre la tierra y se refería a Gandhi. Yo estaba recordando eso porque estaba leyendo un libro hace poco de un señor brasileño que se llamaba Clodomir Santos de Moraes y que estuvo aquí en Honduras, vivió un buen tiempo. Y diría yo que te podrá creer que él vivió entre nosotros. Entonces, es decir, cómo nuestro descuido sí, nuestro descuido hace que vayamos perdiendo la imagen o la importancia de gente como la que usted ahora está señalando, que es el caso de Juan el Bautista. Tantas cosas que hay que recuperar precisamente para fortalecer la fe nuestra y sobre todo que diría renovar el compromiso al que estamos llamados. Gracias. gracias, Juanito. Me gustó eso de renovar el compromiso. Mm, Eh, pero la renovación, vuelvo a repetir, y yo quiero ser cargante con esto, o peyorativo, o insistente. La recuperación no debe de partir por mí, la recuperación debe de partir por nosotros. No puedo recuperarme solo.
eh, ya no existen los llaneros solitarios. Em, Cuando Martin Luther King lucha por los derechos sociales, no solo lucha por los derechos sociales de los negros y no solo lucha por sus derechos sociales, sino que lucha por los derechos sociales de todas las personas. Lo mueve a él la lucha social, palabra que para algunos sectores políticos es horrible, es casi demoníaca. No se puede luchar por los derechos sociales. Sin embargo, Juan el Bautista lo hizo. Sin embargo, Jesús lo hizo. Cuando nos metieron por los ojos el tema de, y eso lo vamos a ver en, en una de las lecciones de las próximas semanas que vienen, uno de los módulos que vamos a estar viendo, es cómo se nos, no sé si la palabra correcta será mentido, pero cómo de alguna forma se nos ocultó la realidad, por ejemplo, de la palabra liberación y cómo es que esa palabra la hemos hecho funcional al sistema y cómo es que nosotros hemos funcionado como cristianos en torno a una significación equivocada de un término que nunca debió haber sido así. Cuando buscamos conversos, ¿qué significa ser converso? ¿Qué significa haber creído? Y en boca de los profetas, ¿qué es lo que eso significa? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Qué es lo que están queriendo decirnos? ¿Y por qué es que quieren también ellos resignificar la vida del pueblo? Con esto termino por hoy. Repito, la forma que tenemos de poder encontrar a un profeta es entendiendo que ese profeta lo que va a desear es encontrar la justicia, no un culto de alabanza, no una oración en lengua, sino que la justicia que Dios puede traer a este mundo y a las personas a través de lo que nosotros podamos hacer, a través de lo que nosotros podamos decir. Que Dios les bendiga, les dejo sus últimas apreciaciones.